todos, ¿cómo me les va? Bien, Todo bien, todo todo bien. bien. Sí, señor. Bien. Nada, pues ya estar acá es algo. Eh, nada, no nos vemos hace 15 días. Algún contacto ha podido haber, quizá en estos 15 días, y nos da la impresión de que parece haber pasado mucho, ¿no? Eh, yo digo, nos da la impresión, y parece que sí, en qué estamos, ¿no? Yo siento igual que no es nada nuevo propiamente, eh, pero bueno, pareciera que está también relacionado con esto de danzar, digamos, de no dejar que nos aplaste esto y no sentirnos anegados en nuestra propia impotencia, sino en medio de todo esto aún mirarnos a los ojos, aún oírnos y aún querer jugar en ese sentido en el que juega el niño o en el que baila el loco, queriendo también que haya cordura, ¿no? Por eso el saludarnos, hola a todos, sí, digamos que podríamos no estar eh, por una u otra razón, ¿no? En este Día de las Madres. Teníamos preguntas, teníamos inquietudes, teníamos de una u otra forma tareas. La sesión pasada salieron como que en este terreno las cosas están empezando a salir, ¿no? Eh, Ricardo se detuvo un buen tiempo para hablarnos y dejarnos ver un poco. Y bueno, surgieron cosas, surgió esa imagen del puerto que de pronto tiende a convertirse en astrolabio, ¿no? En, en deseo, no sé si recuerden, pero la palabra deseo viene de desiderium, es el mirar a las estrellas siderales, las estrellas, para orientarse. En cierto modo es el opuesto al desastre, que también está relacionado con los astros, ¿no? Eh, y en medio de esta perplejidad parece que esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo orientarnos? Eh, ¿Cómo orientarnos sin que, sin que podamos sentir que a en toda hora es baile? Nada, pero yo saludo y estamos apenas empezando. Quisiera como que entre todos, pues que nos saludemos un poco. Paso la palabra. Me la robo yo entonces. Bueno, nada, pues yo solo quería decir pues que me alegra volverlos a ver, volvernos a cruzar, a coincidir. Y nada, pues yo solo quisiera estar un poco, si alcancé a hablar con Ricardo un poco, me contó que estaban preparando como presentaciones cada uno. Yo no tendría una para hacer ahorita de media hora, pero bueno, pues no sé, escucho y comento, participo en lo que pueda. Vengo pues más a ponerme al día. Bien, yo por ahí vi un poco de- pues de digamos, lo que vi fue el PowerPoint. No sé hasta qué punto lo logré entender. Qué pena la ausencia de la semana pasada, pero pues hace 15 días, pero me tocó viajar a Ibagué, un poco de afán. La sesión pasada fue de mucha actualización, ¿no? Porque hubo personas nuevas. No, y además de todo, después de esa reunión del domingo vino esta semana fatal, ¿no? Que todo quedó como, pues escalado, escaladísimo. Todo escaló del lunes para adelante, hasta y contando. Así que uno pensaba en qué giro va a tener el tema. Yo tenía un tema que tenía que ver, dice, con la óptica y bueno, no sé, la verdad es que lo sentí muy desconectado. Cambié de tema. Yo estuve pensando un poco en las preguntas, pues hablamos un poco la última vez sobre las entrevistas, sobre la dinámica de lo que podrían ser cierto tipo de entrevistas, digamos. Hablar con un luthier, pero no preguntarle sobre su arte, sino
qué le gusta del jardín, yo no sé. Conversaciones en donde puedan surgir cosas. Pues, obviamente, si vamos a hablar con un luthier, pues hablar de todo eso. Pero estaba esa tarea hipotética de hacer 6 preguntas a alguien que Uy, entrevistáramos. bueno, ok. Eh, yo no la hice, pero sí tuve todo ese tiempo ahí y estuve intentando reflexionar y dar vueltas a algo que he pensado alrededor para, como quizá proyecto de escritura para esta revista, para Cuadernos de San Vito, que les he hablado que es esto de la procedencia de un instrumento africano, no sé si lo recuerdan. Eh, y empecé a trabajar con eso y empecé a hacer preguntas y a responder. Estoy empezando como a sumergirme en esto, podría empezar a hablarles algo de eso. Podría compartir pantalla también, pero no sé si Ricardo, de una manera más concreta, quisiera tomar la palabra en este momento. Ricardo, bueno, si quieren les puedo empezar a contar un poco. Eh, bueno, Santiago, podríamos como detenernos y empezar un poco también a reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿no? Esta semana y sobre lo que tiene que ver con ese Zambito y postergar como esta presentación, ustedes dirán. Vamos a hacer las dos cosas, de una u otra manera, el balance que lleve a una pequeña intervención, por lo menos que sería como un adelanto de tema. Sí, yo me voy a tomar en 15 minutos, 20 minutos, por así decir, mi tiempo de palabras. Voy a intentar unir caos, no desvariar y que pues esto no parezca una disquisición extraña. Bueno, ¿les parece? Eh, y bueno, yo había preparado cosas, pero voy a dejar que como que la preparación quede atrás para estar acá. Nuestro calendario nos dice mayo del 2021, ¿no? Y nuestra historia, que son historias, eh, precisamente en todo lo que estamos hablando, parece hacernos sentir que ese tiempo está encima de nosotros, ¿no? Como ese Cronos con una voz de un segundo que devora otro segundo y que se devora a sí mismo constantemente y nos parece estar devorando a todo instante, ¿no? 2021. Si hace 10.000 años alguien por acá levantaba la mirada, quizá vería algo más o menos parecido a lo que estoy viendo, ¿no? De nuevo, la dimensión del tiempo. Yo quisiera comenzar de ahí y quisiera presentar como para que haya como sugestión. Ahí ven, Sí, Sí, ¿me ven a mí o ven a la imagen? El Big Bang se dice que fue hace creo que 11.8 billones de años luz. Eh, el Sol creo que fue hace como 6 billones de años, que son muchos ceros. Eh, y la vida acá en la Tierra, siendo tan antigua, eh, comparativamente es reciente a ese gran acontecimiento del origen o lo que llamaríamos origen de este universo, que poco sabemos más. Esto que vemos acá son unas imágenes de unos organismos propiamente, digamos, unos seres vivos monocelulares, unicelulares, eh, de la vida marina, ¿no? Como se sabe, la vida, como en algunos de los mitos, surge del mar, de ese mar
que es símbolo, pero que es también el mar del que hablábamos la vez pasada. Ese mismo mar, ¿no? Y la vida parece ya tener cierto orden o tender a cierta coherencia. Ese caos primigenio, digamos, de una mar que es todavía caos e indeterminado, tiende a formar vida, ¿no? El génesis, que no es algo que pasó en un punto cero, sino que sigue generando vida, ¿no? Sigue brotando. Tienen como formas de botella, ¿no? Estas que vemos acá. Eh, los científicos las han llamado laguna, por el significado de la palabra laguna. Miles y millones de organismos diminutos de los que ni siquiera tenemos conciencia de su existencia. Parece que estos pequeños organismos, esto parece dato curioso, pero los descubrió Heródoto por primera vez al darse cuenta que estaban en la formación de las piedras de las pirámides de Giza. Tiempo, ¿no? Las pirámides siguen ahí mirando al cielo, ¿no? Como Machu Picchu y esas antiguas ya perdidas civilizaciones solares. Acá parece que damos un salto, pero es de nuevo esa palabra, la laguena, que era eso. El nombre proviene de la antigua Grecia, de la antigua Mesopotamia, de ese mundo mediterráneo, no se sabe bien. Pero el Laginos, como era llamado, era una vasija hecha de tierra y que tenía básicamente esta forma, de terracota, pero de tierra, digamos. Este tipo de vasijas son del periodo helenístico, no existen propiamente con ese nombre en la Grecia arcaica ni en el periodo clásico. Normalmente son jarras, miren el bien como esa forma de vientre, para agua, por supuesto, para vino, para aceite, para ciertas bebidas. En los festivales de Dionisio se supone que cada uno de las personas llevaba su propio láginos para beber. Miren las decoraciones primaverales, la presencia como de esos detalles floridos. En el mundo romano la palabra pasó como laguena, o lagoena, o laguna en ocasiones. Y adquiere ahora esta vasija una forma distinta, similar, pero distinta. Es también una vasija para vino, agua, aceite, etcétera, desde la antigua Roma, ¿no? En Pompeya se han encontrado, en Herculano, y era un mundo también rural, digamos, vasijas. Son de los primeros utensilios, digamos, se habla del periodo cerámico de las sociedades, ¿no es cierto? La laguena. ¿Por qué carajos me voy a esto? ¿Por qué empiezo con estas formas? ¿Por qué me voy guiando hasta allá? Bueno, yo empecé a hacerme preguntas sobre ese vegetal y sobre ese instrumento en el que quiero detenerme. Y mirando ahí, la primera pregunta que yo hice fue: ¿cuál es ese vegetal del que proviene o del que forma parte de este instrumento? Y en realidad es una forma de calabazo. En Colombia lo llaman acacote, porongo. No es la calabaza de Halloween, sino lo que propiamente llaman calabash en África y en otros lugares. Es una planta curiosa, es la que están viendo acá, y que le han dado el nombre, precisamente los científicos, en nuestros ordenamientos occidentales de la ciencia, de Lagenaria ciceraria, precisamente por la forma
de los frutos de las totumas, del calabazo, la guenaria, porque la guenaria, la guena es ese recipiente, esa forma contenedora. Y es una planta extraña, se encuentra en realidad en casi todo el mundo. Y curiosamente, parece en efecto que es una planta que se origina en África, aunque en realidad no se han encontrado fósiles o muestras de domesticación antigua en África, sino mucho después. Se dice que ha surgido en África porque es el único lugar en el presente donde este tipo de planta crece en estado salvaje. De resto, lo único que se conoce son en estado domesticado. Y curiosamente, este fruto que no es el maíz, que no es el arroz, que no es la yuca, que no es el chocolate, que no es el trigo, que no es el centeno, es uno de los primeros y quizá el primer cereal, el primer vegetal domesticado a escala planetaria, antes del maíz y antes que otro tipo de alimentos. Se dice que aparece en África, porque en Zimbabue en este momento es el único lugar donde se encuentran en estado salvaje. Sin embargo, las primeras muestras históricas que se han encontrado han sido en América, América del Norte y en Asia, en China y en Japón. En América provienen de hasta hace 10.000 años antes de 10.000 años, hace 10.000 años, en Perú, en Ecuador, pero también en México. Una de las primeras especies domesticadas. No se sabe cómo llegó allá, si llegó por migraciones a través de Asia, eh, a través de migraciones que hubieran surgido desde África. Y una de las de las hipótesis que se han hecho es que probablemente sí surgió en África, eh, y puede que se haya dispersado por el planeta a través de las migraciones, pero también por algo muy bello, porque las semillas de esos totumus, de esos calabazos, eran llevados por el mar y las semillas no se descomponían y seguían teniendo esa fuerza, y cuando llegaban al Amazonas o a Polinesia o a otros de esos lugares, en efecto, germinaron allá. Como si las plantas en esa historia, en su propia historia, también migraran, ¿no? No solamente llevadas por el hombre, llevadas por los animales, por el agua. Y este viaje en el agua, que se ha verificado y que puede demorarse un año, más o menos, según la temporada, y que en efecto llega y que no descompone. Eh, Esta lagenaria, fíjense que es uno de los frutos domesticados antes que otros muchos y quizá más nutritivos alimentos. Parece en efecto que se come, y se come en efecto, se cose, se hierve, se cocina el fruto y las hojas y las raíces. Las semillas producen aceite, pero su gran importancia no es la de ser alimento. Probablemente la primera razón por la cual se domesticó fue porque servía como contenedor. Y para estos nómadas, hombres sedentarios, semisedentarios, cazadores que iban, el agua, poder contenerlo era fundamental, cosa que el animal no hacía, ¿no? El camello lo hace en su propio cuerpo, otros tipos de... Eh, pero llevarlos para llevar agua, pero para contener también otro tipo de líquidos o de alimentos. Fíjense que produce miles de formas.
increíble variedad de formas. Y de distintos tamaños. Puede ser chiquitico, pero puede llegar a ser tan grande como la de este señor, ¿sí lo ven? Un fruto seco, grande, así en estado verde, y van creciendo. Todos los hemos visto. Esto se ven en las plazas, es común en realidad en casi todos los lugares. Y se llama lagenaria, pero no solamente lagenaria, sino lagenaria ciceraria. Eh, ¿Por qué ciceraria? ¿Qué significa ciceraria? Este es el nombre que le han dado los científicos, no importa, ¿no? Pero ciceraria viene de cicera. Cicera en latín, que es un término que toman del griego. Siquera, que toman del hebreo, que es shekar, que es una bebida que produce embriaguez. Shakar es el verbo de embriagarse, el verbo usado cuando Noé se embriaga por primera vez al tomar vino. Entonces el nombre que le dan a esta calabaza es lagenaria por su forma ciceraria, la que produce embriaguez. Parece en efecto que algunas de sus partes son tóxicas, pero ¿por qué produce embriaguez? Uno se podría preguntar. Produce embriaguez porque puede contener vino, pero como veremos más adelante también porque produce música. Lagenaria viene de laguena y ese sufijo aria o arius, entonces es este vegetal que sirve de laguena, ciceraria, que es agente de embriaguez. Ya veremos, eso irá más adelante, pero solamente quisiera que nos quedáramos en este momento con esta imagen. Este fruto viaja por el mar y por el tiempo para llegar a otros pueblos, para viajar. Viaja por el agua lo lleva, pero este fruto mismo es el que va a contener el agua. El agua preserva el fruto y el fruto preserva y conserva el agua. El agua permite y transporta la vida, pero el fruto después va a contener el agua, la vida y la embriaguez. Así empecé a hacerle preguntas a todo esto y a llegar a darme cuenta que esto que comenzó como quizá un utensilio, un contenedor de agua, una calabaza, si la ven, ¿no? Todos la han visto. Esto tiene más importancia que la Constitución del 91, que la Declaración de los Derechos del Hombre, que nuestra gran historia con H. Solamente voy a continuar, si están aburridos me dicen, pero ahí vamos. Está muy Este bien, es un dale. tecomate, este es un tecomate de la cultura tlatica, hace 3.500 años, es el mismo fruto. Se tomaba chocolate, se guardaban pigmentos. Otro tecomate un poco más antiguo. Fíjese entonces, el contenedor es este mismo totumo, empiezan a decorarlo. Esto es un periodo en gran parte precerámico, la domesticación de este vegetal. Pero continuamos y fíjense, estamos en Huacaprieta, Perú, Ecuador, 4.000 años antes de Cristo. Estos son mates burilados, mírenlos. Se contenían cosas ahí, símbolos. Este es el mate burilado en la costa azul del Perú y ahí está el jaguar, el mismo mate. Pero este es el mate del recipiente mate. La palabra mate viene del quechua y significa calabazo o recipiente. Es el mismo vegetal con el que se toma el mate, este mate, el mismo mate, ¿no? Recipiente. Pero también puede ser en efecto lagenaria ciceraria. Se puede contener sake, como se usaba en Japón. El mismo vegetal, mírenlo, conteniendo sake. O puede contener en África, miren esa bella imagen como
aceite de vino, vino de palma, perdón. Pero puede ser acá y podemos entonces ser los chocos o los socos muiscas. Estos son de este siglo pasado y acá se conlleva chicha y guarapo. Es el mismo vegetal, es el mismo totumo. Esto se usa en chicha, guarapo, en cualquier lugar del campo. Pero es la misma forma del poporo quimbaya y es el mismo vegetal. ¿Sí lo recuerdan el poporo quimbaya? Eh, el que está en el museo. Sí. Es el mismo totumito. Es el mismo totumo del puru o poporo. El de masticar la coca, ¿no? El mismo que usan hoy los mamos cogis, el poporo. Y ahí viene el puru. Es el calabazo. El calabazo que contiene ahí la cal de las conchas marinas. Curioso. El mar vuelve a estar adentro, ¿no? Las conchas marinas. Está, lo vemos presente en toda América. Es todavía un utensilio. Pero nos podemos ir a la antigua China, a los 5 inmortales y al gran chamán que encarnaba Li Tieguai. Si le ven la mano, en ese totumito que es el mismo totumito, el que lleva acá colgando a uno de los lados, llevaba la medicina. La llevaba, lo abría ese totumo y salía un humo que llevaba a los cielos y se conectaba. El totumo, ese totumito, si lo ven ahí, era símbolo de cielo y de tierra, unión del cielo y de la tierra, de lo masculino y de lo femenino. Y fíjense que luz, tierra, fuego, agua, son también necesarios para que ese alimento crezca. El mismo vegetal, el mismo totumo sagrado, calabazo sagrado, pero también en el antiguo México prehispánico. Este es un sacerdote mayor llamado Petamuti. Mírenle en la espalda, ahí está el mismo totumo, símbolo de él. Lo reconocían por su totumo y está hablándole a los gobernantes y a la gente del pueblo. Contenía, ¿no? Contenía agua, contenía vino, contenía shekar, esa sidra, contenía medicina, contenía sabiduría, contenía chicha, y era también utensilio. Si lo ven a esta figura, este es un bello lienzo del siglo XVII mexicano. En la esquina de la izquierda, esto recuerda a los cuadros de Goya populares, se llama El vuelo del palo, está el tlaquichero, que saca el maguey del cactus, del maguey también llamado. Esto sigue todavía al día de hoy, es el mismo totumo, utensilio, entonces contiene, pero es sagrado, pero es también utensilio para distintas cosas. Puede servir para pescar, como lo vemos acá. Es un cuadro del Japón Hotsetsu, hacia 1415, cazando un pez gato con un calabazo. O para cazar peces en Polinesia, porque también se puede para cazar peces. O para nadar, porque en África lo usan para flotar y se reúnen en Argungu, en el festival, todos para cazar en el tiempo más rápido posible sus pescados, pero con ellos nadaban. O eran también figuras ornamentales, estos son famosos burilados en pasto, hechos por los pastos, y ahí se ve ese totumito. Es un totumo del mate burilado, ¿no? O puede ser un sombrero, ¿por qué no? Este utensilio, ¿no? ¿Qué nos da esto, no? Como esos sombreritos que usaban los samuráis. Sombreros y utensilios de distintos tipos, porque los hay. Entonces en Papúa Nueva Guinea hay que vestirse, protegerse. El coteca. Pocas vestiduras. Esto sigue al día de hoy, ¿no?
Claro, hay fotografías para que los veamos en Google y estudios de antropólogos. Este artefacto, ¿no? El bufón calabacillas. Aparece en todo lado. Qué raro esto, diga. Por todo lado. Y en realidad era instrumento de percusión, sobre todo al comienzo. Se dieron cuenta, en China guardaban los grillos ahí porque producía resonancia. Este es el abue cubano. Voy un poco al azar y queriendo no aburrirlos. El mismo instrumento, el afoxe del Brasil, el axatace de Ghana, el bendre de Burkina Faso, el mismo instrumento, el bendre, gigante calabazo. Este es el famoso calabash de África, de Mali. Este es el chequeré cubano. Algunos lo hemos visto, esto lo usan mucho los tuareg, pero también en Norteamérica los nativos y en América del Sur los indígenas, el tambor de agua. También se usa en Australia, es el mismo instrumento. Este es el güiro, el famoso güiro cubano o güiro peruano. Este es en Hawái, el ipu, miren las niñas, ¿no? Ese es el chiquito y este es el grande, el ipuek. Siempre se usa en las danzas de lule, creo que se llama. Estas son maracas peruanas. Esta es la marrana, puerca o purruca, que también se usa en Colombia y en estas zonas. Este es un músico yaqui de México, un curandero con tambor. El mismo chéquere. En todo lado. Es raro, ¿no? El tambor limba. ¿Qué nos enseña o qué contiene de semilla como enseñanza y cultura un solo vegetal? Va viajando por el mundo, pero ¿qué contiene dentro de sí o qué contiene el hombre que lo lleva? Voy poco, ya me demoro menos, pero también produce unos otros instrumentos y este es otro de los que me motivó a esto. Este es el balafón africano, de acá viene la marimba. La marimba es otro de los instrumentos de allá, miren, ¿no? Con las totumos abajo. El balafón en Senegal. Esto es cultura viva, digamos, esto está en los museos ahorita, pero es cultura viva. Con esto se alimentan, con esto guardan medicina, pero con esto hacen música. El guil de Ghana, nombres distintos para todo, ¿no? Instrumentos percutivos, yo ni siquiera sé cómo se llaman, estos son xilófonos, porque son piezas de madera, pero hay instrumentos de viento, miren esta bella flauta del Perú, de los primeros siglos de la llamada cristiandad. Este es un ulusi chino, el mismo instrumento, el ulusi. Y acá el encantador de serpientes con un puño. Y este es del Perú con un bello instrumento. Lo usa una banda que se llama Banda Mocha. Esto es muy raro y debe ser raro oírlo. Son instrumentos, mire. Esto es viento, ¿no? Lleva el viento, resuena. Y ya para acabar, a donde quería llegar, siguen los instrumentos. Estos son los instrumentos de los que vienen el banjo, de donde viene el blues en parte, el acontingue, el noni, es el mismo calabazo. Este es el berimbau del Brasil, el que usan tanto los de el capoeira, el mismo. La guenaria ciceraria, ¿no? Siquera. ¿Qué embriaguez es? Este es el bolón de Guinea y de Mali. Arpa, un laúd, como se categorizaría. Este es el deli, el noni. Con esto se toca lo que se llama una especie de blues que es anterior al blues. Este es el don sononi de Mala. Y estos son curanderos, brujos casi. Miren estos instrumentos. Este es el goye. Acá hay uno tocándolo chiquito, pero los otros son gigantes, bajo. Este es el gurmi nigeriano. Y este es un instrumento que tocan los tuareg, los nómadas. Solamente lo pueden tocar las mujeres porque si no es de mal agüero, el insad. Es música de duelo. Este es el camelenoni. Y si nos vamos a la India, porque está en todos lados, la quinari vina.
La Corá en Senegal, este es el que me llamó, la Corá. Fíjense todos estos instrumentos, acá y allá. Es el mismo instrumento que tocaba la sitar de la India, la misma calabaza. En todas partes, ¿no? En la India, la tampura, antes de que existiera Colombia, ¿no? Antes de que existiera la Constitución. Disculpen esta larga digresión, pero empecé a hacerle preguntas a este instrumento que es la corada africana que me gusta, que me llama la atención. Y esto me dijo que esto es una calabaza. Y esto me hizo irme por otras ramas. Pero me quedo con esa imagen de esos frutos que tienen que atravesar el mar. Porque el mar preserva el fruto, la vida. Y el fruto mismo después conserva el agua, conserva el vino, conserva quizá eso que es lo que necesitamos para mantenernos unidos. La genaria ciceraria. Yo me decía un poco antes de dormir que he dormido poco por tantas cosas. La genaria siquera. Eso me gusta como pensando en la sección de música de esta revista. Fíjense que acá está entrando sangres, tradiciones, pero podría ser el tema de la música, ¿no? O podría ser la etnobotánica. No sé, nosotros vamos al Lonely y compramos calzoncillos. Hay que vestirnos, ¿no? Disculpen la larga digresión, espero que esto enlace con Vito y con la necesidad de recuperar eso que eran los árboles que nos mostraba Ricardo en la sesión anterior. Y que es dar las gracias por que me hayan escuchado. Paso la palabra. Espero que esto sea después motivo de que yo pueda escribir algo. Duré 4 días intentando compartir y no sabía muy bien qué compartir. Y ahorita dejé mis notas y dejé que yo hablara intentando enlazar. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Felipe. Está del putas, me encantó y muy bacano, además está chévere porque es la música, pero no es la música, o sea, es la música, pero lo que está detrás de la música. Yo, en estos días en el doctorado, como la oportunidad de meterme como músico, estaban hablando sobre el tema de la identidad en Latinoamérica y cómo el rock ha jugado un papel pues como importante también en esa conformación de todas las generaciones de la identidad como latinoamericana, y hablábamos un poco de eso, ¿no? Como la música, sí es la música, pero no solo la música, como detrás de la música hay pues prácticamente infinitas maneras de entrar al tema, y me parece súper bacano, además cómo lo enlaza desde el momento, ¿no? Es una de las millones de miradas que uno le puede apuntar, y que además es un tema en el que hay muchísima riqueza y muchísima complejidad, pues mezcla de tantos aportes de tantas tradiciones tan diferentes de muchos sitios, y nada, bacano, me encantó, y parece que ese lado sería interesante enlazar por ese lado. Yo confieso que nunca le he metido, digamos, con muchas ganas y el diente al tema digamos, de esa genealogía de los instrumentos, pero es un tema, una riqueza impresionante, particularmente en Colombia, y que tiene esos vínculos con mucho de la presentación, que no es una presentación que tenga la propuesta de cómo es como soy colombiano, entonces voy a tirarme el ombligo y voy a estar mirando qué pasa en Colombia. Ya si nos están mirando, pues en esos orígenes remotos que al final son tan colombianos como europeos, como americanos, como en todas partes, y muy chévere como ese rastreo ultra remoto de las diferentes tradiciones que terminan desembocando desde el fruto, me parece súper bacano. Es raro, en el Corán retoman la historia de Caín y Abel en algún momento, y Caín, justo cuando se da cuenta de que acaba de matar a Abel,
lo primero que piensa es qué hago con el cuerpo, tengo que deshacerme del cuerpo. Es el primer cadáver en la historia de la... No sabe qué hacer y de pronto llega un cuervo y el cuervo empieza a remover la tierra. Y Caín dice, y ya aprende, ¿no? Y en realidad se rompe y se arrepiente, pero bueno, Rumi, este poeta, pensador, místico, sufí, dice, en eso es, esto está lo que está en eso. Afuera están los símbolos, digamos, reales, pero están en el hombre. Es muy extraño eso. Yo en realidad no quería hacer ninguna genealogía de esto, empecé como a hacer preguntas y dejarme como llevar, ¿no? Y ayer lo último que hice es qué carajos hago hoy y terminé con esa imagen de esos seres unicelulares que todavía existen y existen hace 60 millones de años y que tienen forma de botellas, porque la vida misma es productora de formas, de sentido, no sé cómo decirlo. Y no sé a dónde lleve eso, bueno, pero ni tiene que ser la orientación de una, pero ahí va, ahí va. Putas, y está muy relacionado con una vaina y una cosa que usted todo el tiempo hace durante la presentación, que es, es, es bien interesante y es también como ese rastreo etnográfico de la forma, ¿no? Más allá del instrumento, esa, lo que usted decía ahorita, la forma, cómo se replica en otras cosas y muy chévere como ese rastreo tan diverso, buscar desde las fotografías más, no sé hace cuánto, puede ser de este año, perfectamente, hasta estos libros de botánica antiguos en donde está pues, la figura del dibujo. Ese es un tema, digamos que ese enfoque de lo iconográfico, de buscar las imágenes, figuras, y también no solo lo iconográfico, sino lo iconológico, como el significado que esa figura tiene, es una, está súper interesante porque como que mezcla el problema de la iconografía como símbolo dentro de la cultura con la relación que puede tener esa iconografía, esa imagen, esa figura, esa silueta, más allá incluso de la cultura, ¿no? O sea, relacionar eso con estos organismos unicelulares, ya me pareció muy fino y además muy amplio. Como salirse de que la figura es solamente un símbolo como lo interpreta la cultura y como lo reproduce el lápiz, sino ir a que la iconografía excede en la figura y en la silueta. Hay unos diálogos que exceden al ser humano y que exceden a la cultura. Y eso me pareció súper interesante. Como un inconsciente, no sé, colectivo, pero sí, es una fruta que va, ese mapa en donde se van, pues se muestra el, no sé, el rastreo, es como se siguen las pistas de dónde pasó, por dónde sembró algo y cómo empieza a repercutir en todas partes. Eso, sí, yo estaba pensando lo relaciono un poco con las formas griegas de Eleusis, pues sí, realmente yo no había visto, mejor dicho, lo relaciono con dos cosas. Uno, que buscando imágenes antiguas me encontré con unas, unos huevos de avestruz de hace 70.000 años, porque yo estaba armando como una clase para el paleolítico, pensando en cavernas y cosas así. Entonces las cavernas más antiguas tienen 30.000 años, conocidas, ¿no? La de Chauvet, la más antigua. Y de pronto, bueno, pero es que, pues, ¿cuántas habrán desaparecido, quedado sepultadas? Así que lo único que queda de los más antiguos son colgandejos, aretes, collares. Entonces pasa la imagen por ahí, de pronto, ¡pum!, aparecieron estos huevos de avestruz. Y solo son fragmentos, pero están pintados y están llenos de marquitas. Y definitivamente los tenían que tener como, pues, como qué, es que, ¿cómo saberlo, no? Tengo que inventar un poco e imaginar si eran recipientes, si era pura utilidad o de pronto también eran instrumentos. Y podían hacer sonar esos, es que, o sea, no he tenido un huevo de avestruz en mis manos, pero debe ser una cosa muy sonora y muy fuerte y muy, o sea, aguanta palo, yo creo que, y eso por un lado, esas, aunque no tienen la forma de la, eh,
de la genaria. Y pensaba en el Eleusis, por otro lado, porque pues hablaste de los ritos que pasaban por ahí, la embriaguez, y en el Quiqueón, que Heráclito tiene un aforismo no, son un fragmento que llega, y si el Quiqueón no se revuelve, también se descompone. Tiene que estarse moviendo y revolviendo, y el quiqueón es la sustancia pues hecha a partir de precisamente ese hongo del que hablábamos la sesión antepasada, del pan de centeno o sí, del trigo, ¿no? Así que música y embriaguez, y instrumentos huecos y sonoros, y recipientes y botellas. Digamos, es un mundo de imágenes alrededor del cual se hace posible trazar una mitología, inventar un cuento, inventar una historia, imaginarla y hacer las relaciones entre puntos tan distantes. Me gustó, Felipe, en serio me pareció todo un tema, un descubrimiento de tema para poner aquí. No solo el tema, a mí me parece, perdón que no, pues, me vuelvo a meter la cucharada, pero no solo el tema, sino el enfoque, que además me parece que tiene una vaina muy diferente con la idea de los cuadernos de San Vito. A mí me ha estado dando un poco una cosa que yo decía hace 15 días en la sesión, y era esta propuesta que incluso viene de antes de Nietzsche, pero que Nietzsche lo pone muy en concreto en la Gaia Ciencia, esta idea de la ciencia creativa, que es muy, hizo Felipe, que Santiago acaba de decir un poco, ¿no? O sea, un ejercicio también creativo de inventar relaciones, de encontrar esas relaciones, de proponer las relaciones, sea pues un método científico riguroso de números, de sumas irrefutables. Me parece que es interesante, que además creo que por ese lado podría haber también una propuesta más del tema de lo que Felipe. Hay también como cultura frente a la investigación, ¿no? Esta vaina más creativa, menos acotada, menos rígida en el sentido académico, de poder hace miles de años y llegar ayer en el mismo tema sin que nadie salte a decir no, pero establezca un marco temporal, sino si se producen las relaciones, pues si hay una relación de hace años con ayer o con hoy, ¿por qué no? Y digamos la validez también de la propuesta del pensamiento de investigación y del pensamiento de la propuesta de constructo intelectual, desde esa libertad me parece que es más allá del tema, hay como una propuesta metodológica que me parece diferente con la idea general de los planos de San Vito, ¿no? de la investigación, digamos, una publicación de una revista, pues va a ser escrita y implica, no quiera o no, el ejercicio de una metodología o de unas metodologías para pensar, para decir las cosas y para explicar los temas. Y me parece que es interesante también es un poco eso, también como una investigación que no es desde ese rigor numérico, sino también muy desde la creatividad y desde la sensibilidad. Y eso me parece chévere también, más allá del tema, me parece chévere como lo abordó y la propuesta me parece que también puede ser, o sea, me deja pensando también como que quizás más allá de los temas, de pronto por ese lado es que podríamos encontrar un vínculo para darle unidad a la propuesta de la revista, planteado desde esa apertura y desde esa Gaia Ciencia, ¿no? Desde esa ciencia alegre y desde esa creatividad aplicada a la producción de conocimiento. Y ya me callo para no robarme más la palabra. Yo siento ahí que, bueno, digamos que no como modelo de nada, pero el principio, y en realidad es casi un pretexto, digamos. Yo hubiera podido abordar esto y lo pensé en no saber cómo, si empezar con el instrumento que yo quería y a partir de ahí echarles el cuento. Pero empecé desde el vegetal y implicaba otro movimiento. Pero si yo quisiera, faltaría mucho rigor a todo esto, pero el principio básicamente es el de la analogía. De hecho, el de esas relaciones.
que no parecen ser fortuitas, digamos, que lo que uno se da cuenta es, venga, pero es el poporo, esto es un ejemplo cualquiera, pero es el poporo que es un elemento sagrado hoy y hace tanto tiempo, y es el calabazo sagrado de la antigua China, y es el instrumento sagrado de los nativos americanos, y empieza uno, como que las relaciones están. Entonces, ¿cómo empezar a unirlas y cómo dejar que el encuentro sea fecundo? Que el camino no esté trazado, porque es que yo no sabía qué carajos iba a hacer y por qué me metí por eso. Pero fue el momento del encuentro, digamos, de llegar a ese coteca que había visto antes, el receptáculo para el pene en la Nueva Guinea, y llegar a él nuevamente, y llegar al popor, y llegar a esto a partir de un instrumento que había sido interés de alguna idea. Y sentir que eso es una historia viva, digamos, que todavía está moviéndose en el mar alguno de esos frutos, alguna de esas medusas prehistóricas. Y que ahí hay una forma de saber, porque parece que en el fruto ya estaba la enseñanza de que es receptáculo, de que contiene. Y bueno, quizá nosotros también debemos vaciarnos para volvernos receptáculos de cierto tipo de embriaguez, para pasar a silenciarme, Ricardo. ¿Yo? O yo. Sí, licencia. Yo quiero hacer una parte pequeña con respecto a eso. Es que me pareció genial el recorrido que hizo Felipe, ¿no? La manera sí, como ir desde la planta a todo lo demás. Y me pareció curioso, solo quiero comentar esa observación que no, sí, tal vez no es vana. Y es que he estado leyendo la temporada en el infierno de Rambo mucho estos meses y aparece un calabazo de esos en una temporada en el infierno, cuando Rambo está rememorando lo que él dice que son sus delirios de niñez, pues, de juventud, ¿no? Como riéndose de sí mismo y de su ingenuidad pasada. En algún momento dice como, ¿de dónde podía beber yo en esta naturaleza? Sino de estos calabazos, una cosa así, ¿no? Y sale ahí, tal cual. Era eso como lo que quería decir. Y es que digamos, yo pensaba, bueno, ¿cómo no los aburro haciendo esto? Y cómo no me pierdo yo, porque yo no tengo tampoco tiempo para divagar en este momento, pero uno podría entonces rastrear el calabazo a través de la historia del arte europeo, y hay imágenes, o puede enfocarse qué se hace por alimento, o qué medicinas se sacan de ahí, digamos, y es como, voy a buscar eso, lo del calabazo, gracias, Sergio. Podríamos hacer una... Si tenemos astrolabios, tendríamos otra sección que llamaría los calabazos. La calabaza, la que contiene. De hecho, destaco, destaco las formas repetitivas que como un utensilio, un alimento logra estar conectado con la música. Seguramente hubo artistas que se valieron para recoger pinturas en eso. En Collaima, en Natagaima, es frecuente ver familias que todavía utilizan calabazos como cucharas para comer, para tomarse la sopa. A uno, a uno en las minas le sirven, ahí hay una totumada y usted es el que saca lo que se va a tomar. Entonces, digamos, cómo está presente eso. Me gustó mucho como la idea de esa semilla que hace un viaje transatlántico
que seguramente cayó en las miles de islas que existen, pero pues que son privadas, mientras tomaba fuerza. Mm, me parece, me parece que ese viaje que hace la semilla a través del tiempo es valiente y tiene algo de esperanza frente pues a la marcada violencia que tiene el mar, que tiene la sociedad. Me gusta un poco su idea de que no es una interpretación etnográfica, sino tiene que ver con lo socioemocional y cómo el calabazo transforma su forma para, pues sí, para tener muchas formas de servir a una aldea, a una civilización, a un grupo. Mm, digamos como que como que es revolucionaria esa forma que gira a través de épocas y contextos. Y eso me parece interesante. ¿No? Y de nuevo, pues como gracias, en mesitas hay árboles totumos y son del tamaño pueden ser del tamaño de una bombilla al tamaño de una pelota de baloncesto. Y uno los ve ahí tirados. Y yo cogí semillas y las sembramos con mi papá y pues el arbolito va como de 1,20. Pero ahí está. Entonces, como que sonreía un poco en torno a ese tipo de reflexión. No, pues le digo que interesante, que me agrada y, y que ojalá redactado pues, pueda llegar a ser para esto de la revista. Sí, ojalá, ahorita el tiempo exacto no está, pero por ahí en un mes ya la idea, no, la idea es retomar y continuar, me gustó eso, formas civilizatorias, ¿no? Son formas de civilización, pero formas, digamos, que están ahí. Eh, me llamó mucho la atención eso, que no fue porque fuera alimento que pervivió, que se unió al hombre, sino por otra, de hecho, no fue principalmente por su función nutricional que se unió al hombre, pero que estaba antes, es probablemente el primer cultivo planetario, digamos. Y pensaba eso, porque esa idea de una naturaleza que migra, que viaja por sí misma, sin antes, más allá y más acá de la historia humana. No sé si han visto los urapanes, los árboles. En Bogotá hay muchos, son bellísimos árboles, los que suelen enfermarse y les ponen a veces bolsitas. Esos árboles vienen de México, viajaron de México, pero viajaron ellos, digamos, con el viento, con las plantas, con los miles y miles de años, buscando la vida, con tanta validez como cualquier especie y también la humana en su engreimiento, digamos. Pero en ese viaje de la vida que comienza con esos seres unicelulares, eso, no sé, como que pequeños somos, ¿no? Pero también el hombre que se desliga un poco de la naturaleza, aunque digamos, antes del hombre la agricultura la aprendió la hormiga. El cultivan, ¿no? El hongo, digamos, ellas cultivan, ¿no? Y el hombre aprendió de eso, uno ve a los nativos y dicen, es que el oso le enseñó al hombre dónde buscar la miel. Es la naturaleza, no sé, eso me parece, pensando un poco también en lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La muerte de los dioses, el ocaso de todo y ese cancelación de los saberes, como decía un indígena que me hacía relacionarlo con la muerte de los dioses, pero él decía, es que yo ya ni tengo lengua, mi lengua mis abuelos ya se las quitaron, todos los saberes se cancelaron, pero eso no significa el nihilismo, sino que hay que volver a aprender de ese lenguaje primero, porque así aprendieron con el ocre, Santiago.
el ocre, y después eso fue una cueva, ¿no? Pero esa pintura no era arte, era todo a la vez, digamos, era la comunidad, era el fuego que estaba siempre ahí presente, era el baile, era la sombra, porque eso estaba lleno de sombra, ¿no? Pero lo mismo, uno podría hacer eso con el ocre, a mí me ha llamado mucho la atención, como elemento sagrado, presente en cuántas culturas, ¿no? ¿Saben cuál es el ocre, no? El que se ponen los indios, los hindús acá, pero está presente en todo lado. O el veneno que usan en las flechas, eso tiene un nombre especial en el Amazonas, no me acuerdo cómo se llama, el curare. ¿Y por qué lo saben distintas tribus sin tener contacto en sí? O la mezcla de la ayahuasca y el yagé, esas dos plantas que se unen, ¿por qué? ¿Cuántos miles de años han tenido que pasar de eso, no? Pero nuestra historia nos dice, venga, es que estamos acá y nos apabulla la historia. Quizá por eso Nietzsche decía, frente a la carrera de la historia, la danza de la vida. Entonces puede ser siqueraria toda vida, ¿no? Siquera, laguenaria. Y Zambito, ¿no? Porque nadie aprende. Eso no fue todo esto, que me gusta, la palabra cultura me parece rico, no es la creación de autores, de individuos, sino de comunidades, de siglos, de generaciones, ¿no? Como decía Rimbaud, después llegarán otros grandes destructores, aunque explotemos nosotros, ¿no? Yo ahorita ya no quiero explotar y reventar, como decía Rimbaud, pero tuvieron que pasar 20 generaciones para que se dieran cuenta de pronto que si se estira ese cuero se hace un tambor, ¿no? Y entonces la alta cultura, ¿qué significa? Porque parece que esa cultura está tan viva en esos totumos, no hecho que ahí hay algo vivo todavía, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un signo el que nosotros seamos esa cultura que puede visibilizar desde Google la historia de un vegetal, pero no lo cultiva. O sea que, nada, usted lo cultiva, Ricardo, ahí, lo cultivamos. Quizá entonces la cancelación de esos saberes se llama volver a ese aprendizaje, ¿no? Sí, pero digamos, ahorita hay un problema muy grande al respecto de las semillas, porque casi todas tienen patentes. Entonces, digamos, así un país tenga soberanía alimentaria, depende de muchas otras agentes que le venden, digamos, así como le venden la semilla infértil, que me parece caótica, le venden también el fumicida, el herbicida, bueno, todo lo que hay alrededor de eso. Y eso es caótico porque parece ser que la aristocracia, digamos, por ejemplo, de la literatura o de la poesía, se vale de formas parecidas para, digamos, como para cada vez sesgar más al hombre, como más para dividirlo, para sobreexplotarlo, para ese tipo de cosas. Cuando usted habló lo del Caín y que lo entierra, recordé el chiste ingenuo que Caín era el primer genocida, el primer Hitler a nivel de la historia, porque piense usted cuánta humanidad había, estaba el papá, la mamá, el hermano, o sea, mató a la cuarta parte de la humanidad y pues sí, vendrán otros, y vendrán otros, y vendrán otros, y el paredón de Pero fusilamiento siempre va a estar ahí. eso es importante, fíjese que entonces ya no es el tema que pertenece al ámbito de la etnografía, de la antropología, sino que acá está la política, está acá la gente que le están quitando semillas, que le están echando glifosato sobre... Y entonces está en esos calles que están incendiando ahorita, digamos, todo eso está relacionado. Claro, pero o sea, es que es un nivel que se la dan tanto, por ejemplo, a los bovinos, a las reses. Usted pregunta y todas las partes donde consigue trucha, es una semilla que nos traen del extranjero, infertilizada. O sea, ya ni siquiera estamos sobrecontrolando ese tipo
de semillas. Sí, yo me preguntaba entonces, digamos, hablemos del pesimismo, de esa sensación de impotencia, yo la he sentido estos días, pero pues la apuesta como de la vida sigue, porque los calabazos siguen creciendo y los niños siguen creciendo y como que no todo está perdido, pero Pues se trata de eso, o sea, se trata de una apuesta, o sea, la versión pesimista de las revueltas de esta semana es que ay, estamos jodidos, pero la optimista podría ser lo contrario, que parece ser que se despertó Colombia, que está sintiendo que los chinos de 10 años saben quién es Duque, quién es Uribe, y que Amnistía vino y volcó los ojos aquí a ver qué estaba pasando, la UNESCO. O sea, exacto. Y podría entonces, haber como esa metamorfosis social y sociocultural que está latente, porque si no vamos a llegar a cosas terribles, o sea, terribles como que el asesor de la dictadura de Chile se está tomando muy a pecho apadrinar a Uribe. Yo me encontré con un concepto muy de moda que llama rapidación y cuando leía a la prensa no sabía de qué me estaban diciendo. Entonces fui, investigué y decía que la rapidación era como ese ritmo frenético de nuestro tiempo, que hace cambios acelerados a modo de vórtice y que nos conducen a llevar una vida acelerada tanto en el trabajo como en lo que queda de vida. Entonces, pues me pareció un concepto simpático porque lo que hace la rapidación es cambiar el punto de referencia a cada rato. Entonces nos mandan un mensaje de WhatsApp diciendo esto está una nada a un mensaje te quiero mucho, feliz día de la mamá. Entonces como que la cabeza da tantas vueltas y revoluciones que, que ocurre eso y que digamos en la medida en que esté embriagada, pero no una embriagada es como la de Zambito, sino embriagada en una llena de datos, de noticias, de todo eso no tiene derecho de decidir y simplemente pasa un día consumiendo y haciendo vaina y perdiendo el tiempo sin darse cuenta. y es lo radical del problema y es un poco, Santiago decía, oye, estos muchachos, esta generación nueva, pero si eso nos lleva a que son nuevas formas de vida y nuevas formas de relacionarnos con la realidad y nuevas formas de, porque parece que este calabazo de nuestra civilización se pudrió, Uh -huh. pero estamos en ese movimiento de todavía no se sabe qué será lo nuevo si llega a ser, porque este mundo todavía no se ha acabado. Y no se va a acabar todavía, digamos, pues así tampoco va a ser, no vamos hacia la armonía de un mundo nuevo, porque precisamente como de Heráclito esto se sigue manteniendo, es el movimiento, es de esas partículas en movimiento, pero esa rapidación erosiona las almas y los cuerpos, enferma, y hace que esto está a punto de evolucionar, precisamente porque se está sacudiendo eso, ¿no? Y de nuevo digamos que Zambito se puede volver en Bogotazo en cualquier momento. O en una inercia que nos haga continuar como si nada, que es lo que más fácilmente suele tender a suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo agarrarnos a este presente queriendo que sea creatividad y queriendo que sea ese brotar de la vida, ¿no? Del calabazo, que también es imagen sexual, piensen. El calabazo del poporo, esa energía sexual es la energía creativa, digamos, que nosotros también sentimos que se nos enferma. Hace parte de lo mismo. Pero no son temas apartes entonces, ¿no? Y ese tema de la semilla es poderoso y canalla, ¿no? Patentizamos semillas. Épale. Pero y entonces, yo no Sí, sé quién se va a es ñatar. cruel, pero Pero también hay, no he hecho, si todo, todo esto, digamos, de este movimiento, de este Koyaanisqatsi, como se dice en la película, que no sé si recuerden, pero este mundo fuera de control. Dice entonces que todo está perdido. No, pues hay que ordenarnos nosotros, digamos, hay que sembrar esa vida en nosotros, hay que sembrar comunidad, hay que creer, digamos. Y ese creer es también un salto porque requiere ese sí, ese
plus que no siempre está, que es la embriaguez, que es el deseo de la vida, ¿no? No es embriaguez como borrachera del duelo que ya no lleva a nada, porque esa es la otra forma, y ese es el otro lado del carnaval, ¿no? La marcha macabra, ese término no existe, ¿no? Danza macabra, pero también hay marcha macabra. Como hay, no lo duden, eruditos entre les mat. E ideólogos nazis, un mundo absurdo, digamos. En Colombia aparece este personaje diciéndonos que esta persona nazi está adoctrinando a los militares. No entiendo. Pero entonces como que hay que abrazarse al árbol, ¿no? Y que algún amigo le pegue un cabezazo y le diga, oiga, despierte, bobazo. Pero ¿a qué va esto? Tenemos que seguir trayendo cosas. Yo quiero ver algo de esa frenética pintura de este tiempo de Santiago, como tenemos que empezar a sacar de eso, ¿no? Ese compartir tiene que estar, ya lo estamos haciendo. Sí, eso está pasando, Pero es verdad. Vamos por sesiones temáticas, ya tenemos unas fuertes sesiones temáticas, pero este último tema está tremendo y además hay muchas imágenes vinculadas a la marcha macabra, a la rapidación. Esa está buena, ¿no? Rapidación, sí. o sea, da miedo ese término, porque estoy Sí. simpático, pero también es bueno, pero igual no está mal, es parte del movimiento, ¿no? Digamos, no es que sí está mal, nos duele, hay injusticia, pero así es la vida desde Heráclito, digamos, para el calabazo también, digamos, para el pájaro que se estaba comiendo la semilla del calabazo llegaba otro pájaro o la serpiente a devorarlo. Pero nosotros que somos humanos no sabemos, pues como que no solo... ese lugar del hombre es un conflicto, es lugar del conflicto también, de ese movimiento, porque no nos basta con... No somos solamente... Somos también cultura, digamos, naturaleza y cultura. Y mucho caos, pero caos que no se organiza dentro, digamos, de los órdenes cósmicos, sino se mantiene como enfermedad, como veneno, como vacuna. Porque tenemos vacunas, La curada del calabazo de aquí, como dato curioso, dura más o menos un año. No se puede, digamos, hay que elegirlo, cortarlo, empezar a rasparlo y sacarle toda la semilla, dejarlo con determinada cantidad de agua al sol, determinada así en posición. Digamos, no es tan sencillo, lo que quiero decir. Un totumo, digamos, pequeño, un totumo grande, me imagino que tendrá el mismo proceso, pero más, sí. Es muy bella esa imagen del viejo con ese calabazo blanco, ¿lo recuerdan? Gigantesco, que lo siembra el que todavía... Claro, Ricardo, y eso todo eso son sabidurías, digamos. Uno va a la tienda y compra la cuerda para la guitarra, pero ¿cuánto para llegar a la tripa de gato que llegó a hacer sonido? ¿Cuánto tuvo que pasar? O para hacer la chicha tenían que masticar el maíz, escupirlo. Y eso es un tiempo, digamos, hay un tiempo, a los 2 meses se puede recoger el calabazo para comer, ¿no? Verde. Pero se necesita más tiempo para que se seque y se recoja. Y ese es también uno de los problemas y de las cosas que da miedo de las marchas y eso, es Rilke lo decía muy bien, si ustedes se dan cuenta, una curúa o algo así, el fruto viene de la flor, ¿no? No, la flor, sí. El plátano es una flor, nos conoce la parte femenina. Exacto, el fruto es es lo que viene después de la flor. Rilke decía, nos detenemos en la flor, empezamos a florecer y nos envanecemos, hay que llegar al fruto.
Entonces es eso, no marche si lo van a matar en vano. ¿Cómo saber? Pero no sabemos, porque no está, digamos, ese método no está. Estamos como tanteando, pero no queremos que nadie se vaya a matar en vano. Ni siento yo el ESMAD es el enemigo, ellos son igual, muchos, somos todos los que estamos metidos en esto. Pero hay responsables, claro. El enemigo es la pobreza mental, o sea, es un proceso largo de miseria mental y de hambre y de esclavitud, de servidumbre voluntaria también. Sí, estos políticos tienen los pies en el siglo en nuestra generación, que veían televisión, estaban, no sé, pasar un partido y quitar la toma del palacio, censurar canales, y no están teniendo en cuenta la vida de las redes sociales, que es imparable, ¿no? Imparable, y que en este momento está dando pues esto no habría tenido nada de visibilidad si estuviéramos por fuera de la era de internet, ¿no? A ver, tener de primera mano, así censuren y así hagan lo que hagan. Digamos, las imágenes de los policías, todos las hemos visto y es terrible, ¿no? De los policías matando gente que... ¿Eso se ha mostrado en los grandes medios o no? No, internacionales, creo que sí. Me llega por WhatsApp. Pero está en Sí, a Twitter. mí me llega Yo he visto en Twitter. por ahí, por Twitter y eso. Sí, en Twitter uno de pronto ve los live de la gente que estaba transmitiendo ahí. Y llegó la policía y corre, hermano. Y corre, hermano, es dos chinos tomando canelazo, corre, hermano. No dos mercenarios listos a atacar un convoy, sino dos chinos. Y de pronto entran estos tipos así. Claro, entonces son muchas imágenes que yo te decía, Felipe, ayer. Yo me imaginaba de lunes a martes que íbamos a amanecer ya en dictadura militar. Pero digamos que ahí es donde es una potencia positiva de las redes sociales, positiva porque esos niños, los K-popers, ¿no? Con el K-pop, el pop coreano, que ustedes buscan en Twitter, bueno, esto es una noticia de moda, ¿no? Pongan en Twitter, yo apoyo a Uribe, yo apoyo el ESMAD, yo apoyo a la policía, y lo que salen son videos de poperos coreanos, de conciertos y niñitos haciendo conciertos. O sea, eso es una bodega imparable. O sea, no hay bodega que se le pueda medir a esa acción. Pero entonces digamos que yo estaba pensando, pues a la hora de armar el posible tema, pero lo que pasa es que partir a otro tema, o sea, cortar está muy... Dale, llévalo. No voy a coger, yo estaba pensando en temas. Y entre posibles temas, pensaba en las nuevas tecnologías, finalmente. Las nuevas tecnologías porque todas estas manifestaciones están pasando ahí. Es una marcha en las redes, o sea, hay activismo en redes y hay activismo en la calle y son cosas que no estaban pasando, y en lo que estaba pensando posiblemente, pero ya no fue tema, pero no sé, era una idea de Paul Virilio, que es el accidente relativo a todo invento técnico. O sea, cuando se inventa lo que sea, con el tren se inventa el descarrilamiento. No es un accidente del tren, sino también se está inventando el descarrilamiento. Con el Boeing 747 se inventa la caída de 200 personas del cielo. Con las torres y los rascacielos se inventa que un avión haga un atentado o se estrelle casualmente. Y en general pone toda la tensión entre invención e invención de accidente. Voy a aprovechar que Felipe se acaba de parar y yo solo me deseo un tinto y cierro la ventana ya. Así que pues, esperemos que tengamos quórum. Yo no olvido dónde iba, y es en esa relación de accidente y tecnología, y que siento que ahorita las cosas están mostrando una cara luminosa de una u otra forma con la... Hay una imagen muy bonita en el Popol Vuh, es cuando la olla se le revela a los indígenas. Eso está sí, muy buena imagen, que la olla se le revele a los indígenas. Eso está como el aprendiz de brujo, ¿no? O sea, que los objetos se le revelan a uno, al aprendiz de brujo. En el Popol Vuh, ¿no? Bueno, y para redondear rápidamente, era por un lado el pesimismo con respecto al accidente, porque aparece, pues,
tipo lo va desarrollando muy bien, muy despacio, y es primero la invención de la parte negativa, pero también la invención de los frenos, porque algo que frene un posible accidente. Así que, pues se inventa está el auto y la invención del acelerador y la invención del freno. La historia total de la humanidad puede ser contada en términos de la historia de la aceleración, desde el punto de vista de este señor, de este autor. Así que ponerle estribos a un caballo, eso democratiza montar caballo, porque pues finalmente muchas más personas, pues ya no toca hacer el hacha de que monta pelo, y sino, no sé, igual cualquier propulsor para lanzar proyectiles en el paleolítico, o el arco y la flecha. Es la velocidad a la hora de comer, de cazar, pero sobre todo de transportarse. Entonces, la historia del motor va pasando, pero entonces está la invención, está el accidente relativo a cualquier técnica, y está una forma de tener la velocidad de una u otra forma, parar la locomotora, o parar el carro, parar algo, pero él piensa y es bien negativo, este señor Paul Virilio, o sea, él lo piensa en términos de catástrofe, no es como otros autores que vive la tecnología a veces desde un punto de vista más alegre, y entonces Pues sale diciendo, esto ya es una realidad consumada, que llegaron las tecnologías del tiempo real y con esto no hay freno posible. Las tecnologías del freno real, las tecnologías del tiempo real es el internet, ¿no? Es las tecnologías de la información y la comunicación. Así que está un accidente relativo a ese invento. Y ese accidente para él es el colapso de la democracia y la tiranía de la opinión. Finalmente es lo que es esa rapidación, ¿no? La tiranía de la opinión. O tiene que ver con eso puede moverla. La rapidación puede pasar a todos los niveles. Eso me suena hablando de fútbol, que yo vi una vez la saltabilidad. Y ese jugador tiene mucha saltabilidad. Y yo, saltabilidad, este man se está inventando esa vaina. Y no, sí existe la saltabilidad. Eso es un coeficiente de saltar y cabecear. Bueno, aquí rapidación. Entonces aparece una tiranía de la opinión, en donde está, pues primero, que el aceite de las redes es el odio, ¿no? El aceite de las redes sociales, de las zonas de opinión. Yo me puse a ver, o sea, nomás apareció una noticia, es que uno le toca apartar la mirada lo más rápido que puede, porque, no sé, ustedes ven la noticia en El Tiempo, o El Espectador, o no, incluso en medios internacionales aparece la muerte de un manifestante, y entonces aparece como una denuncia, pero apenas alguien hace un comentario, están los otros comentarios de izquierdoso, hijo de puta, mamerto de mierda, o sea, como, y las respuestas, así que empiezan a aparecer miles de opiniones en términos de opinión, de odio, o sea, de las opiniones en redes sociales, un 2% debe ser solidaridad, amor y tranquilidad, y un 98% es atizar la candela, y pues eso es lo que pasa con la revolución molecular, bueno, ¿no? Bueno, pero entonces aparece esa franja de opinión de haz lo que opina aquí, opina, así uno no tenga nada que decir, pero danos tu opinión, y encuestas de tu opinión, que pueden ser opinión a nivel político de cosas serias que estén pasando, a nivel de con qué animal eres, qué estrella de rock eres. Entonces uno llena formularios diciendo, soy Slash, qué chimba. Pero, digamos, está la parte superflua, pero está la parte maldita, la parte del odio y del colapso. Y en ese sentido parecería que triunfa la falange y las fuerzas del mal, pero no necesariamente ese accidente es así. Sí, o sea, estamos viendo que sin las redes no hay visibilidad, no hay posibilidad de nada, no estaríamos hablando de nada, de lo que estamos hablando acá, de lo que se sabe, lo que estaba diciendo Ricardo, ¿sí? Chinos de 10 años que saben quién es Duque, y saben quién es Uribe, y saben tener 7 perfiles de Twitter para bloquear lo que les dé la gana. Así que por un lado está el accidente correlativo, que uno diría, esto es una bomba de tiempo, y es una forma de no meterle el pecho a las balas de esa forma, y pues, un chino, un chelista en la primera línea, que estabas diciendo, Camilo. No, hay otras maneras de
de contrarrestar, de combatir y de pensar, sobre todo, de pensar, de estar con otras personas también, ¿no? De estar Por con lo otras menos en este personas momento, ¿no? También, porque pues puede que llegue un momento distinto en donde en este momento. toque actuar. Uno no sabe y puede que no esté a la altura para actuar, pero sí, muertes en vano, muertes prematuras, ¿no? Porque Juan Manuel Roca tiene una cosa maravillosa que asombra, que es como la muerte hace parte de la vida, pero la muerte violenta es matar la muerte, digamos, así no es. Y es lo que Aniquilación hacemos, total, digamos, ahí ya no ese hay... es el movimiento de la tragedia. Otra imagen tremenda, ¿no? De pronto me cae una turbina de algún cohete chino, ¿no? Sí, yo Japonés. estaba pensando en eso, en Porque ese también son esos cohete que cayó en el accidentes, ¿no? Índico. Pensé que iba a decir lo de Jiménez Quesada. También, ese caso Ahí, de Ah, México es también, genial. eso está. porque Historia, sí, o ¿no? sea, Es estamos en un historia. momento de demoliciones en donde hay que hacer ese tipo de cosas, Sí, pero quién sabe, o sea, porque yo estuve como en 3 manifestaciones, no porque salía a marchar, sino porque tenía que acompañar a mis iba a comprar padres un a mercado y preciso. médico, pero veía como esa máscara, no una máscara que le permite ver el mundo de otra manera, sino con la máscara que sí logra una metamorfosis social. Y veía que, por ejemplo, las barricadas o las llamaradas en Cibate, como si esa gente no lograra ver un poquito el valor de eso que van destruyendo a su paso. Y, por ejemplo, la enfermera le decía a mi papá, ay, usted va para el 20 de julio, ¿por qué no me lleva? Que ayer eché 6 horas de caminata. Y como ver ese sufrimiento, esa angustia también es como la otra cara de la moneda. Y ya, y bueno, voy a hacer un paréntesis porque quería retomar un poco lo de las semillas, sobre todo que el POF, que es el Plan de Ordenamiento Forestal en Cundinamarca, eh, pretende, digamos, como vigilar, tener una conservación, tener un mejoramiento de la reserva y la repoblación, explotación de los árboles, de los bosques, que llaman ellos, pero pues ya casi no hay bosques. Digamos, esos bosques que tienen que ver con la flora silvestre. Quería decir eso un poco porque eso está asociado a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria. Digamos, la seguridad tiene que ver con que una población, en este caso país, cuente con la comida y lo que dijo, digamos, este señor de que Colombia iba a ser la despensa mundial, pues tiene huevo. Cuando sabemos que no hay alimentos ni siquiera para nosotros mismos y que hay gente que está sufriendo de hambre en la actualidad. Bueno, eso sería con lo de seguridad alimentaria. Y lo de soberanía alimentaria, que tiene que ver con aquello de garantizar alimentos a nivel de las familias, que tienen que ver con una calidad orgánica, que tienen que ver con la tierra limpia, con el discurso de que el agua fluye y los sustratos están por debajo de esto. Y que bueno, esos dos son como los conceptos pues, que hay que tener presente. Se hablaba un poco de las semillas y lo que yo me he dado cuenta cuando estoy en viveros, cuando voy digamos, a otras fincas, es que la mayoría de los alimentos que consumimos, entre comillas, orgánicos, y la mayoría de los alimentos que consumimos son mujeres las que están haciendo ese trabajo, no hombres. Y eso pues a mí me parece no curioso, sino como que sigue siendo esa parte femenina la que es responsable del alimento. Y ya, fin de mi intervención. Sí, bueno, no sé, a mí me parece muy interesante eso de lo masculino y lo femenino. Me parece, bueno, que son cosas difíciles. Digamos, lo masculino y lo femenino, no como cosas de sexo solamente, ¿no? Digamos, porque pues también están nosotros, esas energías, pero digamos, esa imagen del calabazo como de vientre, Lo es cosas. receptivo. Exacto, sí, sí, y son movimientos ese cielo que fecunda,
Y hay saberes que son de madres, digamos, de manos de mujer, yo no sé cómo decirlo, y eso es que muchas veces se malentiende, es complicado. Y en esto también, ¿en qué momento uno se vuelve, digamos, en las marchas y esto, en qué momento uno se convierte en el contrario, digamos? María Zambrano en algún momento hablando de la guerra civil en España, ella decía, al comienzo éramos personas que salimos dispuestos a morir, pero no a matar. Pero ¿en qué momento alguien se está dispuesto a matar y no solamente tumbas la estatua de Jiménez de Quesada, sino la tienda del vecino o matas a... No, hecho, es bien complejo y la división de bandos, buenos y malos. Y que hay un juego sucio también, hay una vaina ahí rara como un juego sucio que también tergiversa mucho las realidades, ¿no? A mí me parece, a mí por ejemplo todo esto los daños que terminan produciendo en los lugares, no sé si también es producto de la misma desinformación, porque al final cada uno tiene que encontrar los canales para informarse cuando se da cuenta que los canales formales, los que habían sido, tradicionalmente uno veía el noticiero y pensaba que esa era la verdad, ¿no? Pero cada vez está más claro que no. Eso hace que cada uno de nosotros, pues, la forma de enterarse desde lo que puede, pero a mí la situación, y tal vez también estoy un poquito sesgado por ver una situación muy cercana. Yo no sé si yo, a ustedes les compartí o ustedes vieron lo del programa este de Canal Capital, un programa que es una especie de reality, donde lo que hicieron fue llamar a artistas de diferentes lugares a poner a trabajar juntos a distancia con lo del COVID. Y me invitaron estuve en uno y me tocó trabajar con dos personas. Una era una señora que cantaba, una cantadora desplazada. Ella no se dedicaba antes de que la desplazaran a eso, pero estaba en Bogotá. Se ha hecho una fundación y tocan música, hacen música del Pacífico. Y era una chica entonces que era desplazada, que era cantadora, que vivía en Ciudad Bolívar como activista, un fotógrafo que es como fotoreportaje, y me invitaron a mí, la idea era que hiciéramos una vaina desde la música con la cantadora, con un cantante como más de música académica y el fotógrafo. Y la semana pasada el fotógrafo, yo lo empecé a seguir en Instagram y a eso y a mirar el trabajo del man, pues por lo que habíamos trabajado juntos. Y la semana pasada el man está en Cali haciendo pues fotoreportaje, pues, tomando fotos de las marcas y haciendo un poco de activismo desde ahí. Y el man, la semana pasada lo intentaron matar. Cali, el man salió a fumarse un cigarrillo a las 2 de la mañana y llegaron unos manes en una moto, lo llamaron, y dijeron, Luis, el man apenas se volvió, el man de atrás de la moto, pegó 2 tiros, que afortunadamente no se los puso bien, ambos le rozaron uno en el brazo y otro acá en la quijada. Y ver, digamos que para mí se me ha convertido un poco en un canal de enterarme de una manera más directa de lo que está pasando. Yo no sé hasta qué punto también lo que yo he percibido está sesgado por la experiencia de él. Obviamente cambia el mensaje que él quiere transmitir después de que dos meses en moto por hacer fotografía lo intentaran matar. Pero a mí la sensación que me da un poco la información que he tenido a través de él y a través como de redes independientes es que sí hay demasiada manipulación y infiltración de la población. Muchas veces esos daños están gestionados y están generados. Yo no sé si ustedes vieron lo del camión de los civiles en Cali, los manes que se bajaron de un camión vestidos de civil disparando como locos y resultó que eran policías. La gente los agarró, además los agarró, o sea, si la gente no los agarra, eso seguro que la noticia oficial, como que La minga los agarró. hay manifestantes armados disparando a la misma gente dentro de las marchas, muy probablemente. Y esos esfuerzos de deslegitimar la protesta me parece que están súper presentes y también creo que sesgan mucho la visión. Yo entiendo la posición de, obviamente, uno como ciudadano que le saqueen su local o el susto de no poder salir a la calle porque hay una gente violenta, es un arma muy poderosa que claramente están tratando de decir, mire, yo no sé hasta qué punto el 100% de estas vainas de verdad sean infiltraciones de la policía. Probablemente no. También hay gente que desde el oportunismo y eso ve que la situación está una gonorrea y pueden hacer y se mandan. Pero yo sí creo que este mensaje, este tema de la oposición, como si realmente hubiera un equilibrio en el uso de la violencia, yo creo que es
una vaina que no es tal. Y está, y precisamente por eso también como el principio de, de pensar que también esta generación, como lo está direccionando, me parece que es muy adecuado. Y uno compara los dos. Pero bueno, no solamente quería meter la cucharada un poquito para desahogarme No, y pero Ya bien. no, y es que hay otra cosa porque, digamos, hay que ser un ingenuo para no darse cuenta de la miseria que hay en el país, más allá de paro, más allá del COVID. Pero en este momento lo vemos mucho más. Si estalla esto, pues todo eso va a estallar, mucho. El ñero va a querer ir a robarse el pan o lo que, el chorro, pero eso no es que sean vándalos, no es que sean terroristas, es producto de una Hambre. sociedad donde hay miseria, que es la vida de todos los días. Y eso es aparte, digamos, el gran peligro va más por ese lado. Y no, yo digo, decir todos somos hermanos es ingenuo. No, yo sé que el SMAT, ese tipo del SMAT no es simplemente un piro, pero es que él tiene un arma y él está ahí para cuidarme. Y Duque está ahí para cuidar, para ayudarnos a todos. Entonces yo no puedo decir, venga, no, somos igual de responsables. ¿Por qué? Porque no, y lo estamos viendo. Pero bueno, no es sencillo. Y eso, ¿no? Que por cualquier cosa, Camilo, cualquier cosa es una vida. Y lo que vamos a ver más ahorita es cada vez gente tomándose esa ley en sus manos. Con el revólver, ahí le pega el tiro a usted por ser un mechudo. O por ser un comunista, que son desinformación de todo. Por músico. Sí. Pues un régimen del terror, la verdad. Y del confort, pues porque el presidente sale diciendo que está orgulloso de que Netflix nos haya escogido a Colombia para estar acá a tener oficinas. Entonces es como una puta en donde Netflix nos hace un honor por venir a nosotros. Entonces pues tenemos guerra, pero podemos ver Netflix, tenemos confort, economía naranja. Entonces es complejo, digamos, es macabro. Sí. Es revolución molecular disipada, no sé cómo es que se llama esa vaina ahorita, pero pues que genera como... No sé, muchachos, ¿qué proponen para la siguiente sesión? Yo creo que abrir tema con abrir sesión con un tema tratado por alguno de nosotros. Quedamos Camilo y yo. Y yo tengo una vaina Ese armada. también queda pendiente, agendado. Y hacemos Yo nuestra tengo una, rifa. y eso, la rifa. Arranca, ay, güey, madre. Saca un palito más cortico, le toca. Y estar a la altura de los acontecimientos, como decíamos ayer, porque es que cualquier cosa puede pasar de aquí a 15 días y de pronto estamos con un timonazo en el tema, el berraco, pero mantener la fe, la estabilidad también. Ay, que llegue la armonía social. Ya estamos bastante despelucados con el COVID. Pero puede que eso no pase de aquí a 15 días. Yo sé que no, pero por lo menos pensarlo es importante. No, y puede que sí vaya para allá. En verdad, sí puede que todo esto sea también una explosión necesaria para lograr una estabilidad que el país nunca ha tenido. Gracias también a la crisis, se están acentuando muchas vainas que son problemas desde que llevamos 200 años con el problemas acá y los estamos, y en el fondo, lo que se está discutiendo muy en el fondo es eso, porque es una vaina también de la relación del ciudadano con el Estado, eso es clave, es una vaina muy clave que es muy primaria en Colombia, es una vaina de todo, el 90% de la gente cree que esto es un hijo de puta finca donde el jefe es el presidente, y eso no es así, esa no es la dinámica que está además, porque ya es la Constitución del 91 ya lo dice, lo que pasa es que no funciona así, pero, y al final lo que está pasando también, fíjense cómo se sale de lo legal, o sea, supuestamente los que están liderando la justicia son desde la ley y realmente todo sucede al margen de primero que sale a infringir las reglas del Estado, y eso es una vaina que tarde o temprano tiene que, y yo sí creo que tiene que ser violenta, la verdad es que yo no le veo a eso desafortunadamente, no le veo
que la gente que está montada en ese sistema se deje bajar si no es a las patadas. Es una vaina que... Y a las patadas significa muchas cosas. A las patadas también está pensando, pero a la fuerza. O sea, puede que al final la legalidad termine legitimizando, pero va a ser una vaina muy fácil. Ya está haciéndolo. Esta cantidad tan impresionante de desaparecidos y muertos es porque eso ya se está peleando. Eso ya se está No, peleando. no es nada raro, sí que nos asombraba mucho, pero a mí me causaba mucho escozor ver estas imágenes hace año y medio en Chile, que era lo que veíamos. Escozor, digamos. Después verlas en Myanmar, después ver... Y ahora estamos viéndolas acá, es esa rapidación, digamos, ese desgaste va a traer una presencia cada vez más violenta de esa fuerza bruta, porque es como decía Unamuno, ganaréis, venceréis, pero no convenceréis. Tienes la fuerza y el dinero. Y eso es un sistema que todavía no se va a acabar, pero parece que la gente está diciendo, venga, ya tampoco, pero que ya está desenmascarado, digamos, y eso no se puede parar. Lo importante es eso, ¿no? Que queramos vida, que se pare esta vaina, digamos. Es que Colombia se puede hundir en una guerra civil nuevamente y esto tener consecuencias durante 200 años más que uno no quiere, pero es que nosotros todavía, todos nosotros salimos a la tienda solos, ¿no? De chiquitos. Siempre. Sí. Pero yo no dejo a mi hijo ir a la tienda solo, pero no porque tener el dedito levantado. Y eso es triste, oiga. Eso es triste. Claro, acá sí puedo, estoy ahorita en el campo y es distinto, pero tampoco no he hecho... Es vida lo que se está jugando, digamos, es el futuro, digamos, y puede ser mucho más violento de lo que está, digamos, ahorita, digamos, mucho más, volver a cosas es que nunca habían parado, pero que tuvimos un poco la esperanza de que ya eso es necesario otro camino, pero esta gente se está encaprichando en que no. Sergio, a mí me gusta mucho volver a verlo, ojalá vuelva más, pues No, a mí también de verdad que he estado muy encerrado. Me encanta poderlos escuchar y de verdad, fuera de chiste, como compartir ahí sí. No, era una cosa de verdad que no me enteraba siempre tarde o algo así. Entonces, pues la idea es estar más presente, la verdad. Además que hemos hablado muy bien de usted porque necesitamos a alguien que sepa y trabaje con el campo editorial. utilitarismo Bueno, salvito. ya será, ya será. Muchachos, un abrazo muy grande a todos. Gracias. Pues sí, entonces yo también quedé muy contento de verlos bien y, y arriba para la siguiente. O sea, plan trazado. Las preguntas de la entrevista quedan ahí, están en el tintero. Sí, Sí, ahí es está. en cualquier momento alguien la saca en 15 días o en 3 meses, pero ahí estamos andando, yo creo. Perfecto. Bueno. ¿Cuáles son las preguntas? Yo no, Ah, ok. eso no lo... Sí. Aquí va a haber entrevistas sí o sí. Pues en algún punto, es lo que hablábamos, alguien trae a alguien y le habla. Y es como que uno que se va a preguntar. Entonces, estamos pensando en hacer 6 preguntas, tener 6 preguntas que uno le haría a alguien. Sin importar el campo, lo Bien. que sea. Uno, ¿qué Puede ser pensaría? músico, Uno, científico. ¿qué preguntaría? O sea, ¿cómo abriría? Y eso puede 6 ser, preguntas. podemos tener un cataloguillo de preguntas que pueden salir cosas chéveres, pues, raras, Como bien ejercicios imprudentes. imaginativos también, como entrevistas imaginarias, por así decir. Yo escogí a Ricardo, voy a hacer 6 preguntas imprudentes. Tan original. Está bien. Muchachos, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues escribámonos, llamémonos, lo que sea, y nos vemos en 15 días igual. Así será. Vale. Muy bien. Bueno, feliz Listo. año. Cuídense mucho. Che, Feliz un día Gracias. abrazo, muchas gracias Hasta por luego. todos. a Gracias, ustedes. Santiago, Sergio, Camilo, tío Richie. Nos vemos.